Bueno, abro el code blocks. Bien, y yo tengo una carpeta acá, se llama clase 2. Acá voy a estar trabajando todos los archivos fuente, ¿bien? Y voy a venir a code blocks y generar menú file, new file, ¿sí? Esto me va a permitir crear un archivo fuente de C++, que es lo que necesitamos para empezar a trabajar. Entonces voy a file, new file, elijo C++ source, ¿sí? Hago clic en go. Una pregunta. Sí. Yo siempre lo abría como project y ya me salta armado la base. ¿Está mal? No, pero en realidad al principio no vamos a trabajar con proyectos porque son ejercicios muy, muy chiquitos, muy sencillos como para que justifique hacer un proyecto de software, ¿sí? Pero, ¿haces un proyecto de aplicación de consola? Sí, sí. Y lo ejecuto igual los códigos, así que seguía Sí, haciéndolo bueno, así. no hay problema, podés hacer eso. Yo, toda la primera parte de la materia vamos a trabajar con archivos de C++, estos source, como sueltos, por así decirlo, y después vamos a empezar a trabajar con proyectos. Bien, elegí Dale. entonces C, C++ source, y lo que me pide es guardar el archivo antes de empezar a trabajarlo, entonces voy a hacer clic en este botón para elegir dónde, y yo tengo acá una carpeta, UTN, lab 1. ¿Saben qué? Voy a silenciar, discúlpenme, ahí vamos. Si alguien quiere hablar, se desilencia, ¿sí? Bueno, elijo clase 2, que es la carpeta donde dije que iba a trabajar, y vamos a poner ejemplo 1. Y fíjense, ejemplo 1 es el nombre del archivo, y la extensión yo voy a poner .cpp. Y esto que hice acá, de poner la extensión .cpp, es importante, si no, no les va a compilar si lo dejan con otra extensión, ¿bien? Entonces, nombre de archivo que quieran, .cpp, eso fundamental. Bueno, guardamos. Ángel, por lo Sí, menos a mí en Windows se me guarda automáticamente con esa extensión. ok, pero por las dudas, había algunas preguntas en el campus y estaba .c, y eso después no les va a Ah, compilar. perfecto. Entonces siempre Bien. asegúrense de que sea .cpp lo que están compilando, ¿sí? Bueno, pongo finish y bien, acá me abre este cuadro de texto donde tenemos que empezar a codificar, ¿sí? Con control y la ruedita del mouse se puede aumentar el tamaño de la fuente, no tanto. Profe, ¿Está bien? Sí. hay una compañera que no está pudiendo entrar al link que antes estaba, obviamente, y ahora está queriendo entrar de nuevo y no está pudiendo entrar. Qué raro. Sí, Capaz Que que lo entró cierre y lo vuelve a abrir, me pasó lo mismo. sí, porque hay es dos, que hay uno dijo de que lo la hizo clase varias pasada. veces. no sabría Ahí está, cómo no, ahí está, configurar. listo, Bueno, listo, no dije nada, ya está. no, no está. Bien. Entonces acá empezamos, un poquito más grande la letra, podría venir bien. Ahí. Con esto, ¿no? Que es lo necesario para hacer un programa cualquiera por ahora. ¿Sí? Profe, te hago Include una pregunta. string. Sí, Viste que hay una de nuestras compañeras, creo que fue Sole, que había consultado sobre agregar caracteres como las letras con tilde o las señas. sí. ¿Eso hay que agregarlo cada vez que haces un ejercicio, digamos, o hay manera de configurarlo para que ya No. aparezca En, sin tener que ponerlo? en realidad lo que tiene que tener eso incorporado es la consola, la terminal donde lo están ejecutando. Fíjate que yo acá voy a poner, por ejemplo, no sé, Ñes, ¿sí? Y lo compilo, y en esta terminal, que es en Linux, me lo muestra bien. Pero en Windows esto mostraría cualquier carácter, ¿sí? Tiene que ver con la codificación de caracteres que usa. Entonces, en Windows, para salvar esa situación, hacen un include de C locale, ¿sí? Y acá van a poner set locale, y acá ponen lc-all, coma,
y Spanish, ahora sí entre comillas dobles, no comillas simples. Y con esto, todo lo que pongan abajo con couts, si ponen tildes o ñes, van a aparecer, ¿sí? Igual no es, por ahora no es importante, o sea, está bien, no podemos usar las ñes, no podemos usar los tildes como salida por pantalla, pero la lógica es lo que nos interesa, ¿sí? Y si usan un sistema operativo, si lo usan en Linux o creo que en Mac también, no hace falta, no hace falta que lo pongan, ¿sí? Esto a ver si me compila. Sí, fíjense que acá también lo compila, pero no hace falta, así que yo lo voy a comentar acá. Les queda qué tienen que poner, pero yo lo comento para que no esté de más, ¿sí? Y recuerden, creo que hablamos, ¿no?, de los comentarios y para qué sirven. Yo no recuerdo que lo hayamos hablado, pero está en la teoría. Está en la teoría. Bueno, lo menciono acá rápidamente. Fíjense, si yo pongo mi nombre acá y lo quiero correr a esto, ¿sí? Imagínense que pongo por Ángel Simón, ¿sí? Porque soy muy vanidoso y quiero que se sepa que lo hice yo. Entonces Ahora compilo con el esto asterisco y barra, ¿no? y ahí no me compila, porque claro, ninguno de todos esos elementos que yo puse significan algo para el compilador. Entonces me lo toma como un error. Y si yo quisiera que eso esté en mi código, pero se ignore al momento de compilar, lo que hago es hacer un comentario. Entonces, puedo poner acá barra barra y eso hace un comentario de una línea, ¿sí? Entonces, ahora sí, si lo compilo esto anda porque va a ignorar el compilador eso a la hora de hacer el proceso de compilación. Y si tuviese mucho texto, ¿sí?, varias líneas, imagínense acá que diga por Ángel Simón, y acá ponga Ángel nació en Argentina, y pongo toda mi biografía, ¿no? Y quiero comentar todo esto, lo que hago es poner barra asterisco, asterisco, barra, donde quiero que termine el comentario. Y ahí podría tener un texto mucho más extenso de varias líneas. Ese se conoce como comentario de varias líneas. Ahí les dejé un ejemplo de entonces de comentario de una línea, comentario de varias líneas, ¿sí? Lo voy a poner acá más claro. Comentario de una línea, comentario de varias líneas, ¿sí? Esto también puede tener enters. No hay problema lo que haya dentro de los comentarios porque ya, como ya saben, el compilador va a ignorar eso. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para explicar lo que hace alguna instrucción o algo medio complejo que pongan en su programa, o directamente para cancelar un fragmento de su código y que no se compile, ¿sí? Porque o tienen dudas si funciona, o porque ya saben que funciona, entonces no quieren que esté para seguir probando otras cosas. Bueno, pueden usar los comentarios, ¿bien? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver entonces el primero de los ejemplos de el que te indicaba si teníamos el laravirus, ¿bien? Y para eso necesitamos una medición de temperatura y necesitábamos saber si tenía dolor de cabeza, ¿bien? Son los dos valores a los dos valores a preguntar para hacer el diagnóstico. Entonces, voy a hacer un setup que diga, por ejemplo, autodiagnóstico de laravirus. Y en DL, ¿se acuerdan? Para dejar un salto de línea. Bien, acá le voy a poner unas cosas así, como para que parezca un título. Todas cosas que no hacen a la solución. Y después pido ingresar su temperatura. ¿Bien? Y pido la temperatura con Sein. Entonces, nos pide el programa la temperatura. Después, vamos a ingresar, por ejemplo, sintió dolor de cabeza en las... ¿Sintió dolor de cabeza? Y sí o no tiene que poner el usuario, ¿sí? Con mayúscula, eso es importante por ahora. Entonces, dolor de cabeza es otro de los ingresos. Bien, y acá es donde tenemos que poder decir, ¿tiene corona? ¿Tiene laravirus o no? ¿Sí?
Entonces, acá viene la decisión simple con un AND. Recuerden, tenía que tener las dos cosas para determinar si tiene el laravirus. Entonces, si la temperatura es mayor a 37.5, que es el valor mínimo, ¿no? Como para determinar fiebre, y dolor de cabeza es igual a la S mayúscula, fíjense cómo pongo comillas simples para determinar si tiene el carácter S mayúscula la variable. Si esas dos cosas ocurren, hago un cout que diga, por ejemplo, diríjase a un hospital. Posible laravirus. Si no, todo tranquilo. Bien, son los dos posibles salidas que puede mostrar. Diríjase a un hospital, posible laravirus, o está todo bien. Vamos a hacer un endl acá y vamos a probar el programa. Cosas que incorpora esto, bueno, obviamente la proposición lógica con un AND, que lo vimos en el resumen recién, y el uso de caracteres, que me han dicho que les quedaban dudas de cómo se hace. Bueno, fíjense, declaro la variable dolor de cabeza como char, el usuario va a poder poner S o N, en realidad puede poner cualquier carácter, pero lo que le indica el programa que ponga es la S mayúscula o la N minúscula. Bien, ejecuto esto y ahí arranca el programa, ¿no? Entonces me pide la temperatura. Entonces vamos a poner que tiene 41 grados. Y sintió dolor de cabeza, vamos a poner que no. Y entonces acá nos va a decir todo tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que tener los dos síntomas para que nos diga que se dirige a un hospital. Igual con 41 grados no creo que esté todo muy tranquilo que digamos, pero sí. Pero, bueno, por lo menos para este programa está todo tranquilo. Ahora, si yo lo ejecuto nuevamente y pongo que tiene 36 grados, lo cual está muy bien, pero tuvo dolor de cabeza, sigue diciendo todo tranquilo porque esto sigue siendo false, ¿no? No se cumplen las dos condiciones a la vez. Y solo cuando se cumplan las dos a la vez, por ejemplo, 38 grados y dolor de cabeza, ahí nos dice, diríjase a un hospital, posible laravirus. ¿Bien? Perdón, pasó una moto. Seguimos. Entonces, ejemplo donde usamos un AND, ¿bien? Para poder determinar si una proposición lógica nos va a dar verdadero o falso, se tienen que dar las dos a la vez, y bueno, es el ejemplo que teníamos en el resumen. El otro ejemplo era con los casos de riesgo, ¿sí? Para el laravirus. Así que vamos a hacerlo también porque va a ser rapidito. Abro un nuevo archivo de C++. Y a propósito, les muestro una cosa porque también me va a venir bien a mí ahora. Si van a Settings, Editor, y van a Default Code, y se fijan que el type of file sea C y C++ source. Y acá ponen include IOStream, using namespace std. Eso era lo que preguntaba yo al principio. Sí, esto se puede, sí. Usar una plantilla, por así decirlo. Claro, vamos a poner así, a ver si me toma el tab. Sí, medio grande el tab. Vamos a hacer así. Bien. Esto lo que hace es poner un código por defecto, ¿sí? Porque ya me cansé de escribir lo mismo, entonces, código por defecto. Pongo OK, y la próxima vez que creo un archivo de ese sí, fui a Settings, Editor y Default Code. Y ahí se aseguran que sea el CS++ source file, que es lo que viene por defecto. Ponen el código que siempre ponemos para cualquier aplicación nueva, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, cuando yo cree uno nuevo, eso ya va a venir autoescrito y ahorrar un poquito de tiempo, ¿sí? Acá, bueno, le pongo ejemplo 2. Pongo finalizar. Y ven que ahí está autoescrito ya, no lo tuve que escribir y ya arrancamos codificando, ¿sí? Sí, yo la clase la subo siempre completa, así que la van a poder ver en ese documento donde está todo el cronograma. Bien, el otro
el otro caso era si uno estaba inmunosuprimido o si tenía más de 80 años, era un paciente de riesgo para el laravirus. Bien, entonces me voy a copiar un poco esto, solo que va a cambiar un poco la pregunta, ¿no? Pero acá lo que va a preguntar es ingresar su edad y se encuentra inmunodeprimido. Suprimido. Bien, y los valores serían edad y inmuno, qué sé yo, así lo podemos poner. Bueno, ahí también vamos a seguir usando sí y no para inmunosuprimido, y la edad es un entero, ¿bien? Entonces, entero edad y inmunosuprimido. Bien. Entonces, ahora, para poder determinar si es un paciente de riesgo, con que alguno de los dos de verdadero, ya podemos asegurar que es un paciente de riesgo. Entonces vamos a preguntarnos si la edad es mayor a 80, que era la condición, o se encuentra inmunosuprimido, si responde que sí a eso, alguna de las dos, entonces podemos paciente de riesgo para laravirus. Si no, todo tranquilo. Bien, entonces, ahí quedaría el otro ejemplo, donde acá hacemos uso de un OR. Bien, también usamos un carácter, acá en este caso un entero para la edad, y con que se cumpla alguna de las dos condiciones, o las dos, obviamente, nos va a decir que es un paciente de riesgo, y si no, que está todo tranquilo. Bien, probamos este otro. Consulta. Sí, ¿Cómo se llama? La tecla para el OR, ¿viste? Las, sí, los digamos, palitos esos. Sí. las barras. ¿Dónde está en el teclado? Porque no los estoy encontrando. Yo lo tengo al lado del 1. Al lado del 1, en el 1 va, Alt y el 1. Ah, a ver, para. Alt y el 1, a veces están al lado del 1 a la izquierda. Ahí está, listo, ya los encontré, gracias. Bien. Entonces, una persona que tiene 16 años y no se encuentra inmunosuprimido, todo tranquilo. Ahí le voy a poner el endele porque si no, no puedo seguir. Ahí está. Y vamos a poner ahora, por ejemplo, una persona con 130 años y no inmunosuprimida, igual es paciente de riesgo para laravirus, y con 130 años me imagino para cualquier virus. Bien, y si pusiera las dos a la vez, ¿sí? También me daría el mismo mensaje. Bien, acá estamos viendo el uso de un O, no de un I como en el anterior. Bien. Se puede definir una variable como float sabiendo que va a contener números enteros solamente. Sí, no habría problema. Acá, por ejemplo, float edad, si bien va a andar, ¿no? Yo voy a poner acá, cambiar float, pongo por ejemplo 90 años, inmunosuprimido sí, me sigue funcionando bien el programa. Ahora, no corresponde que la variable que va a guardar algo que solamente tiene que ser entero, tenga la posibilidad de que vaya con parte decimal, ¿sí? La edad se guarda de forma entera, siempre. Entonces, lo mejor es poner int ahí, no float. O si estoy contando cosas, por ejemplo, cantidad de alumnos inscriptos. Y no puede haber decimal ahí. Entonces, tendría que ser int, no float. ¿Sí? Eso, con el tiempo, en el laboratorio lo vamos a evaluar. Que el tipo de dato elegido para la variable sea el correcto, ¿sí? Entonces no podría ser. Y van a ver que prácticamente nunca van a encontrar una edad con decimales. Capaz que en algún estudio médico les guardan la edad en decimal, bueno, porque los médicos son especiales, pero en general la edad es entera, ¿sí? No puedo tener 33,4 años. Tengo 33 hasta que cumpla 34, ¿sí? Entonces por eso tendría que ser entero. Bien, pasamos a otro ejemplo. Estos creo que quedaron claros, si no, pregunten, ¿sí? Voy a abrir un nuevo... Ángel, Sí. una cosa, que me lo habían preguntado la vez pasada, o sea, en el
el anterior Zoom. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si no llevarían las llaves, los condicionales? Ah, ok. Bien. ¿Mm? Consejo, siempre pónganle llaves. Ahora, si lo que viene después de un condicional, o lo que yo quiero que estén, por ejemplo, en el lado verdadero del condicional y también en el lado falso acá, es solamente una instrucción, no necesito ponerle llaves. No es obligatorio ponerle llaves. Esto va a funcionar igual aunque no tenga las llaves. Así. ¿Bien? Pero tiene que ser solo una instrucción. Si yo tuviese paciente de riesgo para laravirus, out, ir al hospital, esto ya no. ¿Sí? Esto ya, de hecho, no compilaría. No compilaría porque se encuentra con un else que no tiene el if inmediatamente previo. ¿Sí? Pero fíjense, si yo pongo acá todo tranquilo, no pasa nada. Uno creería que no pasa nada, está dentro del else, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer así. Uno creería que, todo, que no pasa nada, está dentro del else, pero fíjense, si lo ejecuto, esto sí anda ahora, si lo ejecuto y pongo 90 años y inmunosuprimido, dice paciente de riesgo para laravirus, no pasa nada. ¿Ven? Entonces, yo le diría que siempre le pongan llaves, porque en el momento que le quieren agregar una instrucción más, si no se dan cuenta, están haciendo esto en realidad acá. No pasa nada, no importa, no depende ni del if ni del else. ¿Sí? Así que, fíjense, las llaves son muy útiles para identificar a dónde empieza y termina una estructura. Este if empieza y termina ahí, este else empieza y termina ahí, entonces yo probablemente quería que no pasa nada, vaya adentro del else. Por eso yo les recomiendo siempre pongan llaves, ¿sí? No se les va a gastar el teclado por poner llaves de más, y fíjense que a veces no son tan de más, a veces son necesarias. Así que yo le pondría siempre llaves, ¿sí? Como consejo. Sí, aparte a veces cuando haces con los ciclos mezclados uno adentro del otro combinados, se Exacto. hace un quilombo. Las llaves, incluso fíjense que los IDEs les hacen como una línea donde empieza y termina, tienen estos acá que les permiten colapsarlas, o sea, hoy en día poner llaves, el IDE te ayuda mucho a visualizar dónde empieza y termina una llave, viene bien usar, ¿sí? Ah, buenísimo. ¿Y eso qué está al costado? Sí, Nunca lo... entre Ah, no, pasa que yo lo tengo diferente, me parece, claro, porque es otro sistema operativo, ¿no? Sí, pero el IDE es el mismo, está bien, está corriendo en un Linux, pero es lo mismo. Esto se debe poder configurar para que aparezca. La verdad no sé cómo, a mí me apareció por defecto, pero se debe poder configurar. Pues lo chusmeamos, si lo encontramos. Ahora me fijo yo, me fijo Ángel y así Dale. No, si A mí cuando me lo aparece con encuentre más y lo menos. pongo en el chat. dale, si lo encontrás vos, no. No. Si no, si lo encuentra alguno, no importa si no sos vos, Brian, y lo ponen en la cafetería, cómo hacer que aparezcan esos, que ni sé cómo se llaman, los triangulitos, pero no creo que se llamen así. Pero son los que permiten A mí me colapsar. aparece un más y un menos en Windows. Ah, bueno, eso es. Eso es. El más y el menos. Son los Claro, que sí, que te permiten. lo oculta. Exacto, sí, eso. Sí, sí. Bien. Bueno, pasemos al siguiente. Y acá ya vamos con un ejercicio. Ah, bueno, teníamos el de la forma de pago, ¿no? Vamos a hacer ese primero para después hacer este otro. Este era mucho más sencillo porque necesitamos solamente la forma de pago y pedirle al usuario ingresar forma de pago y con el switch, bien, nos va a poder permitir elegir qué hacer dependiendo del valor que tome esta variable fp, que es de tipo char, ¿sí? Entonces, con case vamos a ir identificando cada uno de los valores. Entonces ponemos case break, y vamos a poner acá cout efectivo, y vamos a poner uno más solamente, case c, y vamos a poner acá cheque, y listo. Y vamos a poner un default. Primero no lo pongamos.
para que vean qué pasa. ¿Sí? El programa solo lo que hace es, a partir de una forma de pago, informar el nombre de la forma de pago. ¿Sí? Es muy sencillo lo que hace. Entonces, ejecuto esto, me pide la forma de pago. Pongo la E, me dice efectivo. Pongo la C, me va a decir cheque. Pongo, no sé, la J. Y no me dice nada porque no es ninguno de los case y además no tengo ese default, ¿no? Que habíamos hablado que era como un caso por omisión. Entonces se lo voy a agregar para acá poner forma de pago incorrecta. ¿Bien? Entonces, en este caso, no es que siempre sirva para mostrar que hay un error, pero en este caso nos sirve para indicarle al usuario que la forma de pago Profe, una pregunta. es incorrecta. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si no ponemos los break? O sea, nos tira los 3 case. Ah, bueno, sí, fíjense lo que pasa si yo no pongo el break. Eso también está bueno. Si yo no pongo el break y, por ejemplo, pongo efectivo, como no tiene el break, ves que entra por todos los casos. Efectivo, cheque, forma de pago incorrecta. Bien. Entonces, el break lo que me sirve es para indicar dónde va a terminar un case para que no se pegue con el otro, por así decirlo. Bien. Así tiene que ir siempre. Bien. Si no definimos el default y no pongo ninguna de los valores, ¿sí? Lo voy a comentar para mostrarlo de vuelta. Si yo pongo una X como forma de pago, no hay nada, ¿ven? No hace nada porque no hay nada en el código que le diga qué hacer cuando no es ni E ni C. Entonces el programa sigue su curso, encuentra el return 0 y termina. Ahora, si yo pongo el default, cuando el switch determine que no puse ni la E ni la C, lo que va a hacer es mostrar lo que hay en el default, que es forma de pago incorrecta. Ángel, Sí, y si pones una E minúscula, también te bien, va a tirar el default. exactamente. Y si pongo una E minúscula, ¿Y cómo como no haríamos es la eso E para que- mayúscula, me tiene que decir forma de pago incorrecta. Bueno, y esto, si bien está funcionando correctamente, porque es lo que le dijimos que haga a nuestro programa, estaría bueno que cuando ponga una E mayúscula o una E minúscula, me tome efectivo. Así que para hacer eso, lo único que tendría que hacer es algo que vimos que pasaba cuando no poníamos un break, que es que como que se apilan. Entonces yo puedo poner así. Si es la E mayúscula o si es la E minúscula, efectivo. Si es la C mayúscula o la C minúscula, cheque. Y si no es ninguno de esos 4 casos, forma de pago incorrecta. Entonces ahora si lo corro y pongo la E minúscula, tanto como la E mayúscula, me va a decir efectivo. ¿Sí? Así que yo puedo poner ahí todos los caracteres que quieran, siempre uno solo porque no admitiría palabras, ¿sí? Pero podría poner, por ejemplo, el número 1 como carácter. Esperen que ahí está. El número 1 como carácter podría ser también efectivo y el número 2 como carácter podría ser también cheque. Entonces ahora esto admite la E mayúscula, la E minúscula y el número 1, todo como efectivo. ¿Ven? Bien. Estos son los 3 ejemplos que vimos en el resumen. Bueno, que están codificados, yo los voy a subir. Y yo no sé ustedes, yo entraría una vez más, por ahí no de 40 minutos, para resolver este. ¿Sí? Fíjense, un negocio aplica descuentos y recargos. Lo voy a pegar en el chat para que ustedes lo puedan copiar y pegar y tenerlos en su computadora. Así que voy a ir al chat y lo voy a pegar acá. Ángel, Sí. una pregunta. ¿Se puede colocar, o sea, hay un límite para poner case? O sea, puedes poner 50 case si vos querés.
Nunca probé 50 case, pero sí, no habría ningún problema. O sea, no hay un No puedo límite. asegurar de que lo hice, pero sí, no tendría que haber ningún problema. Ah, Y ok. si pones Yo un sí lo hice case, y no hay problema. Ah, bueno, ok. si pones el case, una letra, coma y otra letra, ¿lo toma? No, Tiene que ser 2 cases separados. sí. Exacto. Dale. Cópiense si quieren ese texto o hagan una captura de pantalla de lo que están viendo ahora. Así mientras esos 5 minutos en lo que procesa el archivo, piensan cómo podría ser esto. Qué estructuras usar, qué variables usar, cómo sería el algoritmo. Y después entramos, una vez más, lo resolvemos completo. Y estos 4 archivos yo los subo al GitHub. Y los videos con tiempo los subo a YouTube y los linkeo para que los tengan, ¿sí? Bueno, cortamos entonces, volvemos a entrar al mismo link, los que quieran, las personas que ya están satisfechas con la clase, listo, si quieren, no hace falta, no es obligatorio, pero volvemos a entrar una vez más, un ratito, y resolvemos este ejercicio, ¿sí? Sepan que acá es ¿Cuánto más o menos? 5 minutos, ¿sí? Acá vamos a seguir usando la primera letra, ¿sí? De la forma de pago para identificar. Ya del vamos se utilizaría un switch ahí, ¿no? Y sí, la idea es acá sería usar. Ok. Podríamos usar, ya sabemos, 3 Sí, decisiones simples, pero es mejor un switch para ese caso. para simplificar. Exacto. Sería como la estructura correcta. Bueno, Ok. ¿Pones el ejemplo del switch? Por favor, así. dejo el ejemplo del switch acá. Si quieren hacer captura, igual después van a tener video, ¿no? Pero, bueno. Entonces, entramos, porque quedan 7 minutos, y si lo resolvemos en 7 minutos va a ser todo muy a las apuradas. Entonces, vamos a entrar con los 40 minutos, no nos va a llevar 40 minutos, pero así podemos hacerlo tranqui. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, recuerden que otra cosa que, bueno, esto no lo voy a decir todas las clases, pero cuando grabamos, graba todo lo que está en Zoom, ¿no? Entonces, si no quieren mostrar la cara, apagan la cámara. Si no tienen problema con eso, lo dejan prendida, ¿sí? Yo hoy prendí la cámara, a veces no la prendo. Hay un perro, por ejemplo, está perfecto. Y David tiene un... ¿Qué es? ¿Un golden? Un labrador. Ah, un labrador, sí. Bueno, está bien. Así aprende C++ también. Sí, un Me golden. encanta la cámara, mirá, me da la pata, todo. Un golden, pa, es. No, ni idea. Yo no sé. Es que golden es labrador. Ah, ok. No sabía. Sí, sí. Bueno. No, igual le está diciendo a David. Entramos de vuelta, ¿sí? Ángel. En 5 minutos. Sí, ¿quién habla? Ahí hay un compañero que, si querés aprovechar estos 5 minutos, que le expliques de vuelta cómo hacer la plantilla, básicamente, de vuelta. Sí, no hay problema. Comparto la pantalla de vuelta rapidito. Para establecer un código por defecto, tienen que tener abierto el Codeblock. No hace falta que tengan abierto un archivo CPP, pero sí el Codeblock. Y van a Settings, Editor. Y van a Default Code. Y ahí escriben el código que quieran tener por defecto, ¿sí? Que es seguramente perdón, se me hizo una laguna. El código que ponemos siempre para empezar a trabajar, ¿sí? Después también acá podrían poner, si quieren, un comentario y que diga, no sé, estudiante, 2 puntos, y su nombre, y TP, y ejercicio, así si quieren tener rapidito en el encabezado, bueno, el estudiante por ahí no haría falta porque ustedes ya saben quiénes son, pero el TP y el ejercicio sí estaría bueno tener de antemano para saber cuál ejercicio de la guía corresponde, ¿sí? Eso estaría bueno también agregarlo, como comentario, ¿bien? Bueno, ahora sí entonces corto y volvemos a entrar en unos 5 minutos. Dale.